Un saludo, viajeros de 16 gotas de agua. Yo soy Bali, Ana Piaget. Es un placer saludaros. Hoy tengo el placer de compartir con vosotros la penúltima matriz de los principales de IFA, el código Ochemeji. Cuando hablamos de Ochemeji nos referimos a este código que nos habla de dos vías en cuanto a habilidad inherente al humano de crear realidad. Así como otras matrices de IFA nos hablan de la energía masculina, de la expansión, yo dirijo o entiendo Ochemeji directamente como una energía femenina. Vamos a hablar de estas dos partes. La primera la vimos referenciada en el código, la matriz IK, cuando hablábamos de la comunicación, de la capacidad de crear realidad a través de la comunicación. En Ochemeji estaríamos hablando más de la capacidad de invocación, es decir, de lo que conocemos habitualmente por paradigmas religiosos como el rezo. El hecho de rezar para crear un movimiento de sincronicidad para la creación de esta realidad. Y lo que aprendemos en Ochemeji de alguna manera es a ser coherentes con lo que nosotros estamos pidiendo. Es decir, desde de qué manera nosotros emitimos y desde dónde lo emitimos para que realmente lo que creamos sea coherente. Ochemeji nos habla directamente del mundo material, de la creación física. Estamos hablando de que cuando ponemos en tela de juicio la abundancia, nos referimos al dinero. Cuando hablamos de nuevas creaciones a nivel de futuro, estamos hablando de hijos, estamos hablando de propiedades, es decir, en sí, de la materia. Por lo tanto, tenemos por una banda la capacidad de emitir sonido en cuanto a la invocación de forma coherente que nos permite crear realidad. Y la otra parte, que es totalmente inherente a la energía femenina, es el tema de la sexualidad. Este es un tema que vamos a tratar ahora un poquito más profundamente porque tengo la intención de romper muchos tabúes y de eliminar mucha programación, así que nos tomaremos un tiempo. Estamos acostumbrados por muchos paradigmas, se nos ha enseñado desde muchas generaciones a entender el sexo o a entender la sexualidad como algo que debe estar oculto, algo que debe ser a un nivel íntimo, porque es pecaminoso, porque es vergonzoso, porque constituye sencillamente un tabú. En realidad esto sucede sencillamente porque se nos esconde o no aceptamos la idea de que precisamente este es el motor de toda creación. Todo el universo se rige por la unión de una energía masculina y una energía femenina en creación de una tercera cosa. Es el famoso 1 más 1 son 3. De todo esto, sencillamente sacamos que vivimos conectados a muchos paradigmas que limitan nuestra capacidad de crear, que limitan nuestra capacidad de atraer cosas a nuestra vida. ¿Por qué atraer? Porque la sexualidad, está movida por varios motores. Uno de ellos es la sensualidad, que es una herramienta de atracción, el erotismo, que es otra herramienta de atracción. Por lo tanto, yo os invito a replantear un poquito el concepto de sexualidad, cuando nosotros la ubicamos única y exclusivamente en lo oculto. Es decir, cuando no hemos sido instruidos en lo que implica realmente la sexualidad, buscamos la sexualidad en lo oculto, porque de hecho se nos ha enseñado que debe ser oculto. Por lo tanto,
los jóvenes de hoy y los de ayer intentaron realmente descubrir su propia sexualidad de esta manera, ¿no? O sea, visitando pues informaciones o adquiriendo informaciones que estaban vetadas. Porque no hay una naturalidad en cuanto al tema que nos explique lo siguiente. El sexo no sirve única y exclusivamente para crear hijos. Ese movimiento energético entre lo masculino y lo femenino es exactamente lo mismo cuando yo pretendo crear otras cosas. Es decir, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de meta, cualquier tipo de evento que yo quiera experimentar en mi vida. Es decir, mediante el acto sexual, ya sea genital o no genital, yo voy a promover la creación de una nueva realidad, de una nueva materia o de un nuevo proyecto. Hago la diferencia entre genital y no genital porque la energía sexual no se encuentra única y exclusivamente en el acto, en el acto físico, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una sexualidad densa, ¿no? Una sexualidad física. Pero la sexualidad en Ochemeji se emite desde varios niveles, como decía, ¿no? Es decir, en el momento en que yo pretendo ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y ese día me arreglo, me afeito bien, me echo perfume, estoy sexualizando la situación. Cuando yo cuido mis palabras y intento erotizar de alguna manera al jefe, al que ha de valorar mi currículum, estoy sexualizando la cuestión. Porque lo que yo quiero atraer a mí es algo que no tengo, es un trabajo nuevo, o es una mejora dentro del trabajo que tengo. Sirva esto como ejemplo. En el momento en que realmente lo que quiero es una pareja, vamos a poner un ejemplo en el lado femenino, en las mujeres se arreglan, las mujeres se pintan, eligen un buen vestido. Es decir, esto es un movimiento de energía sexual que se diferencia evidentemente de lo genital. Por lo tanto, hay maneras sencillamente de conectar con ideas sutiles que mediante la sexualización atraemos a nuestra vida. Y hay evidentemente maneras de atraer cosas densas que podemos atraer a nuestra vida. Estas son de alguna manera las dos vías que Ochemeji nos propone para la creación de realidad, que veremos manifestada en el siguiente código, la siguiente matriz, o Funmeji o Ragun. Pero continuemos con este signo, continuemos con Oche, porque el concepto de sexualidad que llevará a la creación está vinculado a un desde dónde, correcto o incorrecto, depende cómo nosotros lo estemos manejando. Es decir, pongamos un ejemplo. Aquella pareja que quiere tener un hijo, lo intenta, incluso se han mirado médicamente, no existe ningún problema biológico, pero no se quedan embarazados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque Ochemeji no lo explica muy bien. Todo deseo culminará con una materialización siempre y cuando el desde donde se desea sea evolutivo y aporte crecimiento. Es decir, que cuando yo sencillamente deseo atraer algo a mi vida por necesidad, es la necesidad lo que está moviendo, no mi capacidad de atracción. Por lo tanto, lo que yo atraigo a mi vida es más necesidad. Como yo lo necesito, siempre voy a estar en procesos de necesitar. Por lo tanto, todo aquello que consiga atraer a mi vida me va a llevar inexorablemente a seguir necesitando. Por lo tanto, Ochemeji es el que nos enseña a través de la historia de Ifá, donde se corona a Ochemeji como mano derecha de Olofin,
la representación del todo en el plano físico, que nos cuenta una historia donde todos los Megis, todos los reyes fueron enviados a la Tierra a experimentar el paso por ella. Y donde todos, por su calidad de reyes y su calidad y por su supremacía, ¿no? Por su poder, vivieron a lo grande en cuanto a riquezas, en cuanto a posesiones, en cuanto a lujos, en cuanto a demostrar un poder, etcétera, etcétera. Con Ochemeji no se contó para esto. De hecho, en todas las reuniones, en todas las celebraciones, él solía recibir las raspas, las cabezas de pescado, es decir, solía recibir las sobras. Pero Ochemeji supo aceptar esta condición como algo inherente a su condición. Y él lo que hizo fue guardar en un saco todo esto que él iba recibiendo. Es decir, no se desesperó. Por lo tanto, cuando Olofin mandó notificación de que todos los Megis debían de subir para explicar su experiencia en la vida, ante la pregunta de cómo podían demostrar su paso por la Tierra, ninguno de ellos fue capaz de responder, exceptuando Ochemeji, que volcó su saco sobre la mesa, demostrando lo que él sí había estado recibiendo, lo que sí que había estado experimentando. Por lo tanto, Olofin decretó que a partir de ese momento Ochemeji sería su mano derecha y que todos deberían rendirle, en este caso, reconocimiento y pleitesía. Con esto, Ifá nos enseña, con esta historia, que llega un momento en la vida de una persona vinculada a Ochemeji que obviamente recibirá ayuda, obviamente recibirá soporte, pero que el trabajo es aprender a no necesitar. Es decir, todo lo puede conseguir, todo lo puede crear. De hecho, estamos hablando del Odun donde nace el dinero, donde está vinculado a la energía de la abundancia, pero debe aprender desde dónde yo quiero ser abundante y hacia dónde quiero llevar mi abundancia. Es decir, es un golpe de humildad, pero que normalmente se suele confundir con una postura, con una elección de vivir dentro de lo que sería la baja calidad o de la carencia. No se trata de eso, no se trata de eso. Aquellas personas vinculadas a Ochemeji pueden ser inmensamente ricas, pueden ser inmensamente poderosas, pero única y exclusivamente porque tienen claro que no es desde la necesidad, sino desde la evolución. Por eso muchos de vosotros que estáis vinculados a este Odun os preguntaréis, bueno, ¿y cómo es que si en Ochemeji nace el dinero, nacen los hijos, es un Odun ideal para las parejas y para las creaciones? ¿Por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué yo tengo tanta pérdida? ¿Por qué yo no puedo tener un hijo? Sencillamente es por esto, es por el desde dónde, es por el necesito. Yo necesito tener dinero, yo necesito tener hijos. Por lo tanto, es donde Ochemeji se manifiesta de forma contraria. Lejos de aquí, Ochemeji de alguna manera nos enseña que para realmente tomar una postura donde nosotros trabajamos como co-creadores, ¿vale? Podemos crear realidad, debemos de partir desde lo más sencillo, debemos partir del deseo. Del deseo, evidentemente, valga la redundancia, ¿vale? No como necesidad, ¿vale? Perdonad si me repito. Es sencillamente el hecho de que podemos desearlo todo, podemos manifestarlo todo, siempre y cuando el camino o la energía que se ha de invertir para crear sincronicidad, para que esto se dé, sea evolutiva para todo el mundo. Por lo tanto, Ochemeji es una persona que realmente está dedicada un poquito o de alguna forma pues a satisfacer o a aportar todo lo que pueda para la evolución general, ¿no? Para la evolución del grupo o la evolución de la humanidad inclusive. Bueno, viajeros, hasta aquí Ochemeji. Como sabéis, es solo un pequeñito apunte.
El próximo código del que hablaremos, que compartiremos en 16 gotas de agua, es Funmeji y el último de esta serie. Más allá de aquí, otros caminos, otros viajes emprenderemos. Os espero a la próxima. Un saludo.